Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es la penúltima sesión, de hecho, ¿no? Sale. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue, digamos, el procedimiento para llevar a cabo el análisis sísmico convencional en la edificación. Vimos dos enfoques. Cómo aplicar las cargas de manera estática utilizando SAP 2000. Eso se hace a partir de la definición de patrones de carga. Y cómo aplicar las cargas de un enfoque, bueno, cómo llevar a cabo un análisis dinámico, bien dicho, ¿no? Que fue a través del análisis modal espectral, ¿no? Sale. Y bueno, esto lo mencionamos la palabra convencional. ¿Por qué? Pues porque se trata de una estructura de alguna manera convencional. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser bajo esta misma estructura, ¿sí? Vamos a aplicarle un sistema de aislamiento de base y vamos a ver después cómo responde la estructura bajo las mismas excitaciones, las mismas demandas, tanto estáticas como eh, relacionadas con el modelo espectral. ¿Sale? Bueno, entonces primero vamos a ver qué es esto del aislamiento de base. ¿A qué nos referimos cuando decimos que vamos a aislar la base de la estructura? Entonces, si me permiten, voy a compartir un pequeño video en donde se explica, creo que muy bien, este concepto. Ahorita un segundo. A ver. Es un video de la Universidad de Aachen, en Alemania, y bueno, muestra justamente de qué va este concepto del aislamiento de base. Fíjense, aquí vamos a primero, nos está mostrando cómo funciona la estructura que tiene la base fija. Cuando hablamos de base fija, pues nos podemos referir a eh, el modelo que acabamos de hacer, ¿no? La estructura que acabamos de analizar nosotros. ¿Sí? Fíjense, aquí, eh, vamos a decir, tenemos una estructura que es una casita hecha aquí se ven como que ladrillitos, pero son unas piezas tipo Lego, ¿no? Aquí hay unos carritos, ¿verdad? Y vemos como hay, por así decirlo, dos placas, ¿no? Una placa aquí superior y una placa inferior, las cuales están conectadas por medio de este acrílico, ¿verdad? Aquí hay unas rueditas en la base, lo cual permite el movimiento de todo de todo este sistema. Entonces, cuando tenemos la base fija, aquí el señor está moviendo de atrás para adelante todo el sistema para reflejar la excitación sísmica, que si ya se cayó un carrito, eso no es lo relevante, pero fíjense cómo va respondiendo la estructura, la casita. Bueno, ya colapsa completamente la estructura. Y fíjense, también voy a repetir un poquito, porque fíjense en la agresividad del movimiento, para que vean que después, cuando tengamos el sistema con base aislada, no es que cambie la agresividad del movimiento, va a ser básicamente lo mismo, es decir, incluso yo creo que discutiblemente alguien podría decir es que es más agresivo incluso cuando tenemos la base aislada. Entonces, fíjense también cómo es el patrón de movimiento de la mano de este señor. Bueno, ¿vale?
Esa sería, por así decirlo, la estructura que tenemos en este momento. Vamos a ver qué pasa cuando aislamos la base. ¿Sí? Y se fija la diferencia. La diferencia es que hemos quitado la conexión que había, o sea, perdón, no hemos, el señor este, bueno, aquí en la Universidad de Aachen lo que hizo fue que quitaron la conexión que había entre la placa superior e inferior. O sea, hay un tornillito en el acrílico, aquí en rojo, ¿no? Ya lo quitaron. Entonces ya no están conectadas las placas superior e inferior. ¿Se fijan? Como la agresividad del movimiento que está representando nuestro sismo, nuestras acciones sísmicas, no provoca esta respuesta en la estructura que llega a la inestabilidad como llegó en la estructura anterior. A ver, sí, el movimiento absoluto, en términos absolutos, el desplazamiento en términos absolutos sí puede ser mayor, ¿no? Sí va a ser mayor. Sin embargo, en la estructura, la respuesta de la estructura, en términos generales, va a ser menor, ¿no? Esto lo vamos a poder verificar ahorita que le comparemos algunos de los resultados en SAP 2000 contra la estructura previa. ¿Sale? Muy bien. Ok. Entonces tenemos la estructura de la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a abordar cómo este modelo, si me permiten, perdón. A ver, si vas, lo guardamos y le voy a poner análisis sísmico, pero este le voy a llamar base aislada. Vale. Y para permítanme, voy a abrir unas hojitas de cálculo que vamos a necesitar en el proceso. Chao. Bien, ahora sí. Bien. Nosotros vamos a apoyarnos en esta hojita de cálculo, la cual nos va a permitir estimar dos propiedades importantes que vamos a aplicar para nuestros aisladores. ¿Vale? Una, la rigidez,
que va a estar aquí en amarillo, y el amortiguamiento, nuevamente, que va a estar aquí en amarillo. ¿Sí? Entonces, para que esos son resultados, está quedando la hojita, para que la hojita nos arroje estos resultados, tenemos que darle como datos de entrada, una, la masa de la superestructura. ¿Sí? ¿Cuánta masa tenemos nosotros ahorita en la estructura? Esto se puede poder encontrar a partir de SAP. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Después, el periodo fundamental de la estructura. Este también, este ya lo teníamos, ¿no? Era 1,37 segundos, no recuerdo mal, ¿verdad? Y la cantidad de aisladores que vamos a tener, ¿vale? Vamos a colocar uno en cada eje de columna. Entonces, bueno, más bien en cada columna. Entonces, vamos a tener en total 12 aisladores, ¿no? Si me voy a mi modelo de SAP, voy a rotar un poquito el modelo. Y se fijan, yo tengo aquí en la base 12 nodos. Entonces, en cada uno de estos puntos voy a colocar yo un sistema de aislamiento. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, entonces eso está bien. 12. El periodo está bien. Este valor ahorita lo vamos a especificar, así que lo voy a borrar en un momento. Bien, bien, sale. ¿Qué logramos al dar estos datos? Si se fijan, aquí en periodo dice inicial, que es el que le vamos a dar, y luego dice target, ¿no? Del video que vimos, ¿qué podríamos deducir en cuanto al periodo? ¿Se alarga o se acorta? ¿Permanece igual? Recuerdan que el periodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en llevar a cabo una oscilación completa del movimiento bajo una excitación, ¿verdad? Eh, entonces, ah, ustedes traten de visualizarlo, ¿no? Al nosotros quitarle esa conectividad con la parte inferior, vamos a estar haciendo, como vimos en el video, mucho más elástica la estructura. Perdón, mucho más flexible, no elástica, no, flexible la estructura, ¿no? Y se desplazaba bastante más, ¿verdad? Tardaba más en llevar a cabo una oscilación completa. Entonces, realmente, con esto del aislamiento sísmico, lo que se hace es que se prolonga el periodo de la estructura, se hace más largo. ¿Y por qué querríamos hacer eso? Un segundo. Bueno, ya vimos de entrada en el video cómo pues, la estructura, al menos la casita esa de Legos, ya deja de colapsar, ¿verdad? Pues, si lo vemos en términos de nuestro espectro de diseño, es algo así, ¿verdad? Y tenemos periodo en segundos. Aquí tenemos la aceleración espectral. Tenemos aceleración espectral, ¿verdad? Y el espectro de diseño habíamos dicho que tenía una forma más o menos así, a lo mejor. Entonces, pensemos que ahorita tenemos un periodo de 1,37 segundos, ¿verdad? Vamos a pensar que cae aquí. 1,37 segundos. ¿Sí? Justamente en la meseta de mi espectro de diseño. Entonces, encuentro mi periodo dentro de mi gráfica del espectro, proyecto, digo, bueno, está en la meseta, y de aquí yo puedo decir, bueno, entonces va a estar asociado a este nivel de aceleración. Vamos a pensar que aquí tenemos, no sé, 150 a lo mejor, ¿sí? Centímetros sobre segundo cuadrado. Ya está.
¿verdad? Y bueno, ya habíamos dicho que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Y podemos nosotros estimar alguna fuerza. Bien. Ahora, al ponerle el aislamiento de base, dijimos prolongamos mucho el periodo, lo alargamos. Si yo alargo mi periodo y ahora está por acá, no, por aquí sería, vamos por aquí 3 segundos, ¿no? 3 segundos. Yo proyecto hasta que tope con mi espectro y proyecto ahora hacia la izquierda. Fíjense la diferencia entre las pseudoaceleraciones. A lo mejor aquí estaríamos en 80. ¿Se fijan? Cómo hemos recorrido tanto el periodo que ahora nos encontramos en una zona del espectro que tiene demandas muchísimo menores, ¿no? Actuando sobre mi estructura. Entonces, claramente, cuando nosotros hagamos nuestro análisis sísmico, va a tener también una respuesta bastante menor. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a prolongar el periodo de la estructura, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, eso va a depender también de las recomendaciones que nos den las distintas normativas, pero de 2.5 a 3 veces o incluso a veces un poquito más de eso es lo que nos recomienda amplificar el periodo de mi estructura, ¿no? Sale. Entonces aquí en esta formulita ya le puse que el objetivo va a ser esto por 3. Y a partir de eso, ¿no? Nos calcula la hojita de cálculo directamente nuestros datos deseados, ¿no? Para nuestro sistema de aislamiento, tanto la rigidez como el amortiguamiento, como ya hemos visto, ¿no? Esas ecuaciones se deducen a partir de un sistema, un oscilador de un grado de libertad. No nos vamos a meter realmente en la deducción de ellas, pero bueno, realmente no sería muy complicado que alguno de ustedes la deduzca si lee un poquito de dinámica de algunos libros que yo les voy a compartir en la plataforma en esta semana. ¿Vale? Un segundito. Claro, que estornudar. Muy bien. Entonces, nos falta la masa, ¿verdad? Vámonos a revisarla. Vamos a correr el modelo. Listo. Bien. Y para yo revisar la masa de la estructura, yo me puedo ir a Display. Ahí vemos generalmente todos los resultados, ¿no? Mostrar tablas. Me voy a el título principal que dice Analysis Results. Y dentro del submenú busco donde dice Join Output. Expando y se fijan, sale un nuevo menú en donde la última opción dice Joint Masses. Entonces ya lo platicamos en su momento, ¿no? Como SAP 2000 finalmente lo que hace es que va a distribuir las masas hacia los nodos. Siempre las concentra en los nodos finalmente. Entonces yo puedo expandir aquí, dar clic y ahí le voy a estar pidiendo las masas en todos los nodos de mi estructura.
Entonces, le doy OK. Fíjense, entonces, para cada uno de los nodos me está dando la masa. Pues un montón, ¿no? Es toda esta tabla. Pero si nosotros bajamos hasta la parte final de mi lista, pues voy a encontrar la sumatoria de la masa en todos esos nodos, lo cual nos va a dar justamente la masa total de mi estructura. Entonces, bueno, sería este valor. Así que lo voy a copiar. Vamos a copiarlo simplemente con control C. Me voy a ir a Excel nuevamente. Aquí lo voy a pegar. Control V. Listo. Entonces, aquí en las unidades que nos pide la masa en esta hojita de cálculo es en kilogramos segundo cuadrado sobre metro. No, pues son consistentes con estas unidades que ya obtenemos de esas 2000. Entonces directamente lo podemos pegar y listo. Ya nos pone aquí las propiedades que nosotros vamos a utilizar para definir nuestro sistema en SAP. Bien, me regreso a SAP. Listo. Entonces, voy a desbloquear el modelo, que vamos a hacer algunas modificaciones en el mismo. Entonces, vamos a empezar definiendo, utilizando estas propiedades que acabamos de calcular para definir nuestros sistemas. Nos vamos a define section property como si quisiésemos hacer nosotros una nueva propiedad de sección o una propiedad de columna, todo eso, pero ya no elegimos frame sections, sino que bajamos hasta encontrar link support properties. Y vamos a dar clic y vamos a crear una nueva propiedad. ¿Sale? En este caso, por motivos de simplicidad, vamos a utilizar un sistema tipo lineal. ¿Sí? Vas a tener en las tres direcciones. Vamos a darle propiedades, pero en la dirección U1, que en este caso va a ser la vertical, vamos a dejarlo fijo, porque no vamos a meternos con el diseño de este sistema, ¿no? Nada más, el objetivo de todo esto es para que vean dónde podrían ustedes llevar a cabo todo esto de meter propiedades del sistema que nos van a representar los aislamientos y qué tan eficiente es hacer esto, ¿no? Ahorita vamos a ver, lo más interesante va a ser llevar a cabo la respuesta de la estructura, ver si nos acercamos al periodo objetivo, dándole esas propiedades, ver cuánto cambia la respuesta, todo eso, ¿no? Sale. Entonces, en la dirección 1 lo dejamos fijo. Y después nos vamos a Modify Show Properties. Y aquí es donde le vamos a dar nosotros los valores de la rigidez que hemos calculado en nuestra hojita de Excel. ¿Vale? Y aquí, pues el amortiguamiento. Entonces simplemente me voy a mi hojita de Excel. Voy a copiar este valor. Fíjense cómo está en unidades de kilogramos sobre metro. Hay que fijarnos en eso, ¿no? Que sean consistentes con nuestras unidades globales de SAP. Aquí tenemos unidades de kilogramo, metro y Celsius, ¿no? Entonces puedo pegarlo directamente. Copio aquí el amortiguamiento. Voy a SAP y pego. Ok y ok. Y listo, ¿no? Realmente es un ejemplo muy sencillito, ¿no?
Listo. Ya está. Hemos definido las propiedades del sistema de amortiguamiento. Ok. Ahora, nosotros para crear aquí un, o para modelar este sistema de base, no podemos simplemente aquí aplicarle el sistema de aislamiento, no, sino que tenemos que crear realmente como una estructura de transferencia, ¿no? Así que lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todas mis bases. Primero que nada, aquí le voy a quitar los empotramientos. Entonces, selecciono las bases de mi modelo y le quito los empotramientos. Voy a asignar nodo restraints. Y para quitarle cualquier tipo de apoyo, yo puedo irme a este circulito negro que no lo hemos utilizado creo que antes. Y se fijan, quita todas las casillas, lo cual va a estar diciendo, bueno, esa estructura en ese punto va a poder moverse translacionalmente, rotacionalmente, como quiera, ¿verdad? Es decir, ya no va a tener ningún tipo de restricción, ya no va a tener ningún tipo de apoyo. Aplicar, listo, ya no tengo ningún apoyo en la base. Entonces les decía, vamos a crear nosotros una estructura de transición, la cual va a consistir en un sistema de entrepiso también con sus elementos de borde, ¿no? Así que simplemente seleccionamos nuestro sistema de entrepiso digamos, el primer nivel, todo, sus vigas y losa, y lo vamos a copiar y pegarlo en la base de mi estructura. Entonces, utilizar el replicado, control R, y lo voy a replicar en la base, que en la base sería 3 metros en Z, pero negativo, ¿no? Una vez, ok, tendríamos algo así, ¿no? A ver, que yo sé que aquí esto va a provocar que la masa cambie un tanto. Sin embargo, por motivos de simplicidad vamos a dejarlo así, ¿no? Este, así vamos a dejarlo así. Bien. Ahora, para yo modelar mis aisladores, yo voy a utilizar un, una parrilla, un sistema de cuadrícula hacia abajo, ¿no? A partir de aquí, de la base, yo voy a tirar mi sistema de aislamiento hacia abajo. Entonces yo quiero modelarlo. Entonces pensemos si queramos modelarlo con elementos, finalmente va a ser algo así como elementos frame. Entonces yo quería modelarlo de aquí para acá a lo mejor, ¿no? Pero como yo no tengo una, una línea guía, pues no tengo nada que me permita a mí tener un sistema de referencia. Así que voy a crear un sistema o voy a expandir mi sistema de cuadrícula hacia abajo. Voy a define sistema de coordenadas, modificar, y vamos a crear en Z, vamos a expandir nuestro sistema de línea guía, pero en Z. ¿Sí? Una longitud de 1 metro, pero negativo. ¿Ok? Y ok. Bien. Ahora ya puedo yo modelar de aquí para abajo. Voy a cambiar al plano XZ. Y voy a permitirme hacer zoom sobre esta sección para que sea más fácil para mí hacer el modelo. O sea, para yo dibujar mis elementos tipo link, ¿no? Que son los que van a representar este aislamiento, me voy a Draw, en el menú superior, a quinta opción, justo al lado de Define, dice Draw, y vamos a seleccionar la opción para
Draw to joint link. Y vamos a dibujar links con dos nodos. Y se fijan, esto pues es un tanto parecido a siempre que vamos a modelar algo nuevo en SAP, ¿no? Nos sale la tabla de atributos en donde nos permite decir, bueno, ¿qué propiedad quieres que se le asigne al elemento link que vas a dibujar? ¿Sí? Y fíjense cómo esto es idéntico al modelado de un elemento barra, en el sentido en el que simplemente me coloco en el nodo inicial, pues en el nodo final, quedo ahí anclado, puedo dar clic derecho para quitar el anclaje hacia ese punto y seguir modelando estos elementos link en otra parte de mi modelo. ¿Sí? Bien, ¿vale? Listo. Ahora, en las bases o en la parte inferior de estos elementos link, ahí voy a colocar nuevamente un apoyo, ¿no? Entonces el empotramiento ya no lo voy a tener acá, sino que voy a pasar hasta la parte inferior. Entonces selecciono todos estos puntos inferiores y les asigno un empotramiento. Voy a assign, nodos, restrain, empotro. Bien. Ahora, esto lo tengo solamente en el eje 3, como podemos verlo aquí, ¿verdad? También lo quiero en el eje 2 y en el eje 1, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo esto que acabo de modelar y vamos a replicarlo. Control R, aquí voy a ponerle 0. Va a ser en la dirección Y negativa. ¿Por qué? Porque ahorita estoy en Y3 y yo quiero ir a 2 a 1. Entonces voy a bajar, ¿verdad? Entonces va a ser negativo. Y va a ser a cada 6 metros porque es la separación que tengo en este momento en Y. Dos veces. Ok. ¿Sí? Y listo. Ya ha quedado modelados todos estos elementos link. ¿Sí? Muy bien. Pues ya puedo correr el modelo y ver qué resulta de este análisis. Entonces, voy a correr análisis, voy a correr todo lo que tenemos. Y vamos a ver, ¿no? O sea, la prueba de fuego aquí va a ser saber si después de darle esas propiedades y estos elementos link, si hemos incrementado el periodo de la estructura y si estamos cerca, no razonablemente, de, eh, de nuestro periodo objetivo. ¿Sí? Bueno, no va a ser exacto porque pues, nuestras propiedades y todo esto se basa en un sistema de un grado de libertad, ¿no? Además que no hemos considerado también la base, la masa de la base, no nos saltamos eso, pero debes tener una aproximación bastante razonable. Si nuestro periodo objetivo era 4.1, pues bueno, debemos estar cerca de ese 4 y tantos, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Bien. Y vamos a pedirle el periodo para el modo 1. Entonces voy a display, show with the format shape, para el caso modal, para el modo 1. Y fíjense, para el modo 1, ahora tenemos un periodo de 4.4 segundos, ¿no? Cuando nuestro objetivo era 4.1. Sin embargo, pues ahí estamos, ¿verdad?
estamos bastante cerca de nuestro periodo objetivo. ¿Sí? Entonces se fijan cómo al haberle dado este sistema de aislamiento hemos prolongado significativamente el periodo de bioestructura y observamos también que tenemos control sobre qué tanto se prolonga este periodo este, a partir de las propiedades que le damos nosotros a los elementos link. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo considero exitoso, ¿no? Ya que pues sí tenemos un periodo similar al periodo objetivo que tenemos. Perfecto. Este, ahora, lo que vamos a hacer a continuación va a ser ver la respuesta de la estructura, compararla con la respuesta de la estructura anterior. Bueno, de momento, ¿alguna duda o comentario respecto a esto que hemos hecho, a estas modificaciones que hemos hecho en nuestro edificio? Perfecto. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a adelantar un poquito la pausa del día de hoy. Vamos a hacer aquí en este momento un pequeño break y enseguida regresamos para continuar con nuestra sesión. ¿Sale? Muchas gracias y en unos minutitos regresamos, compañeros.
Muchas gracias por la paciencia, estamos de regreso. Y bueno, como mencionábamos, vamos a revisar ahora pues algunos de los parámetros de respuesta y los comparamos con los de la clase pasada, ¿no? Entonces, la clase pasada, ¿qué hicimos? Estamos en el plano XZ, ¿no? Vámonos al plano XZ. Y para este nodo es que revisamos la aceleración, ¿de acuerdo? Y aparte fue para estas, digamos, para este plano y para este marco, el cual revisamos las distorsiones de entrepiso. Y fue para el caso modal espectral en X, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, voy a pedirle la deformada modal espectral en X. Display, deformed shape, modal espectral en X. Ok. Entonces, pues la configuración deformada. Y puedo tener algunas cosas. Una, es verdad, en la base se ve que tiene una deformación mucho más grande, debido justamente a nuestro aislamiento. Sin embargo, nuestra estructura pues mantiene verticalidad, ¿no? Antes se veía una deformación como si fuera pues, mucho más curveada, por así decirlo, ¿no? Ahora nuestra estructura se ve mucho más vertical. Y si bien yo me coloco en alguno de los nodos y observo el desplazamiento U1, pues sí es bastante más grande que el anterior. Entonces, en términos absolutos, sí, mi estructura se desplaza más. Pero vamos a ver si en términos relativos, dentro de los mismos entrepisos de la estructura, este desplazamiento sigue siendo mayor. O sea, ¿cómo se le conocía esto? ¿Recuerdan? El desplazamiento relativo normalizado entre dos niveles es la distorsión de entrepiso. ¿Sí? Ok. Entonces, si me permiten, voy a abrir la hojita de Excel que teníamos la clase anterior. Los voy a empezar a anotar todos estos valores. Tengo 0.4845. Punto 4845. Después punto 4832. El punto 4812. Punto 4783. Punto 4746. Punto 4702. Punto 4649. Punto 4589. Punto 4523. Punto 44.5 y en la base tendríamos punto 43.74. Ahí está, sale. Entonces, si yo a este valor de punto 48.45 le resto este de punto 48.32 y luego ese resultado lo divido entre la altura, que son 3 metros, obtengo una distorsión de 0.04%. ¿Vale? Y si hago eso para el resto de los niveles, fíjense, voy encontrando las distintas distorsiones, y vamos a encontrar que nuestra distorsión máxima, bueno, nuestras distorsiones más grandes, más bien, se concentran, pues sí, no en la azotea, como habíamos visto en la clase anterior también, ¿no? Vimos cómo en estos niveles superiores
no se va a concentrar la distorsión típicamente, la distorsión máxima típicamente, ¿verdad? Vale. Eh, Contraintuitivamente, a lo mejor, a lo que podríamos pensar que, es que aquí es el desplazamiento mayor. Eso no significa que ahí esté la distorsión mayor, ¿sí? Sino que se concentra más hacia los niveles que están inferiores a ese. Y bueno, en este caso, nuestra distorsión máxima resulta de 0,25%. Es bastante menor a la distorsión máxima que teníamos en la estructura anterior, que llegábamos arriba del 1% en la estructura anterior, ¿recuerdan? Perdón, es que hay un poquito de ruido aquí afuera, pero estoy seguro que ustedes no lo escuchan porque ahí está. Sale. Entonces, bueno, vemos que al menos en términos de distorsiones, sí tenemos una mejora sustancial del control de la respuesta de la estructura. Entonces, como habíamos mencionado, ¿qué implicación tiene controlar las distorsiones? Bueno, es que podemos controlar daño en la parte no estructural, ¿verdad? No solamente, bueno, en lo estructural también, ¿no? Porque las distorsiones finalmente son una medida del desplazamiento. Y el desplazamiento es una medida también del control de qué tanto se puede dañar una estructura o no, ¿no? Que van a aparecer o no van a aparecer rotaciones plásticas. Todo esto está muy relacionado al desplazamiento de mi estructura. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, vamos a controlar el daño en la parte estructural, pero también en la no estructural. Muros, fachadas, puertas, todo este tipo de cosas están dentro de la estructura, eh, digamos, no actuando, no aportando a nuestro sistema estructural en general, pero como existen ahí y de alguna manera pues están en conjunto, o sea, ligadas a mis columnas y a mis vigas, pues si éstas se desplazan, van a afectar, van a afectar el funcionamiento de esta parte no estructural. Entonces, bueno, al controlar distorsiones, controlamos qué tanto podrían dañarse o no estos elementos también. ¿Sí? Y otro de los parámetros que ya hemos dicho que íbamos a revisar iban a ser aceleraciones. Entonces, voy a seleccionar el nodo superior derecho, que fue este, el que tomamos como punto de referencia en la clase pasada también. Voy a Display, mostrar tablas. Sigue siendo Join Output, pero ya no van a ser las masas. Entonces desactivo aquí. Sino que va a ser velocidades y aceleraciones. Entonces voy a expandir este menú, velocidad y aceleración, y voy a seleccionar aceleración absoluta. ¿Sí? Para los estados de carga de la parte sísmica, eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Ok, ahí está. Nuevamente, como era de esperarse, para sismo estático no vamos a tener aceleraciones, ¿no? Sino que aquí vamos a verificarlo con el modal espectral. Y se fijan, si recuerdan ustedes, teníamos nosotros una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora ha bajado a 1,03 y 1,06, ¿sí? Entonces ha disminuido 10 veces la aceleración que va a presentarse en nuestros nodos de la estructura. ¿Sí? Y eso podríamos hacer nosotros esa revisión para cada uno de los entrepisos, para ver qué aceleraciones se van a presentar en cada uno de mis niveles. Entonces vemos cómo disminuye drásticamente también, ¿no? 10 veces, es muchísimo lo que ha disminuido la aceleración. Entonces, nuevamente, ¿qué implicación tendría esto? Bueno, al disminuir o controlar más las aceleraciones, no solamente ayuda a que la gente bueno, que la gente esté segura, ¿no? Y que perciba también, o que tenga una percepción de seguridad, sino que los contenidos, vamos a pensar que en el edificio
todo el mundo evacuó a tiempo, ¿no? Porque a lo mejor el lugar en donde se encontraba tenía un sistema de alerta sísmica muy bueno y el sismo fue un sismo de fuente lejana. Entonces dio tiempo para que todos se evacuaran, ¿no? Incluso, a pesar de que es un edificio de 10 niveles, ¿no? Pensemos que no había mucha gente arriba, ¿no? La gente estaba más bien abajo, o a lo mejor era de noche, el edificio estaba vacío, pero bueno, vamos a enfocarnos en los contenidos, ¿no? Entonces, llega el sismo, el edificio empieza a reaccionar y las aceleraciones debido al sistema de aislamiento, pues no son tantas en cada entrepiso. Así que todos mis escritorios, mis estantes, mis armarios o cualquiera de estos muebles que contienen vitrinas, pues ya no se voltean, ¿no? A lo mejor se deslizan un poquito o empiezan a vibrar un poquito, pero ya no se voltean, ya no se caen, ya no se deslizan muchísimo, ¿verdad? Entonces ya no sufren todos estos daños. Así que repito, para edificaciones como hospitales, ¿no? Edificaciones como laboratorios, que tengamos estos insumos, estos contenidos muy costosos, pues es muy conveniente tener el control de este parámetro de respuesta que son las aceleraciones. ¿Sí? No basta con garantizar que no se caiga la estructura. ¿Por qué? Porque eh, estas cosas influyen muchísimo en la funcionalidad de mi edificación, ¿no? Sale. Lo que sería interesante, ¿no? Es ver, bueno, eh, es verdad, esas cosas son muy costosas, pero pues yo también le voy a meter mucho más dinero para meter el sistema de aislamiento sísmico, ¿no? O sea, no es lo mismo construir la estructura como la tenemos aquí a como la teníamos en el ejemplo anterior. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, sí, es verdad, el sistema de aislamiento sísmico sí tiene su costo y bueno, lo interesante ahí sería ponderarlo. Yo pienso que no habría realmente mucho que considerar en el caso de hospitales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el hospital las cosas van más allá del costo, ¿no? Si no tenemos vidas humanas en riesgo. Pero si nada más nos centrásemos en costos, pues bueno, aún así nos daríamos cuenta que sí podemos, sí vale la pena, sí es viable colocar estos sistemas porque sí se le recompensa o sí se le gana al costo con todas las cosas que no se dañarían en mi edificación al meterle estos sistemas, ¿no? Estas tecnologías este, de protección sísmica. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna duda o algún comentario respecto a esto? Vemos que se mejora muchísimo la respuesta. Entonces, ¿todo bien? Perfecto. Sale. Entonces, bueno, con esto concluiríamos esta parte del sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Lo cual yo considero que está muy interesante. Vamos a empezar entonces a adelantarnos un poquito de la siguiente clase, la última clase, que va a ser tópicos especiales, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser ¿cómo se llama? El Section Designer, ¿no? Nos vamos a adelantar un poquito con el Section Design. Ok. Me preguntan que perdón, no había visto la pregunta, que cómo variaría el cortante basal. Sí varía, no lo verificamos, pero sí que varía. Y sí que disminuye también significativamente al utilizar este sistema de aislamiento de base. ¿Sí? Sí varía. Es más, podremos verificarlo. Puedo irme a Display, mostrar tablas. Aquí ya no sería en Join Output, sino que sería en Structure Output, Base Reactions, ¿sí? Reacciones en la base. Ahí está, ¿no? Sale. Entonces tendría mi cortante basal. Vamos a ver. 181.294. Entonces lo voy a copiar.
Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver. Voy a abrir el modelo anterior porque ese sí no lo habíamos anotado. Ahí está, ya está corrido, entonces ya no tenemos que correrlo. Simplemente le voy a pedir lo mismo. Display, show tables. Ahí está, ahí está. Copiar. Entonces, aquí tenemos un cortante de 761.375 kilogramos, ¿no? En la estructura, digamos, convencional. Y al meterle el sistema de aislamiento, ha bajado a 180.000. Entonces, les decía, también disminuye. En este caso, disminuye un tanto más de 4 veces, ¿no? Entonces, también en ese aspecto, baja el cortante basal de la estructura al utilizar estos sistemas de aislamiento sísmico. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por la pregunta, compañero. Sí, Este, sí, no, por nada. ¿Vale? Ok, entonces, les comentaba, vamos a empezar a ver ahora el Section Designer, ¿no? Que es una herramienta también muy, muy, muy interesante que nos ofrece SAP 2000. Pues bueno, vamos a crear un nuevo modelo. Y, bueno, esto no va a ser ningún modelo en particular, entonces vamos a utilizar marcos en 2D. Dejarlo así. Y ahorita no nos importa la geometría de esto, ¿no? Realmente lo que nosotros vamos a querer es personalizar alguna sección con el Section Designer. ¿De qué va esto del Section Designer? Nosotros cuando queremos crear una sección nueva, ¿qué hacemos? Siempre nos vamos a Define, Section Property, Frame Sections, ¿no? Aquí está la predeterminada que ofrece SAP. Pero bueno, para crear una nueva, siempre le ponemos añadir una propiedad. Aquí elegimos el material, etcétera, ¿verdad? Pero con el Section Designer, lo que podemos hacer es, dentro de la lista aquí de opciones que nos ofrece SAP, irnos a donde dice otros y elegir esta opción que tiene un cuadrado y un círculo eh, traslapados, ¿no? Un poquito traslapados. Ok, sale. Esto me habilita la primera ventana del Section Designer. Y aquí yo le voy a dar el nombre de la etiqueta a la sección que yo quiera. Le voy a poner sección. Vamos a ver. Ahorita le voy a dar el nombre. Lo que vamos a hacer en Section Designer, en este primer ejemplo, va a ser una sección doblemente reforzada de concreto, ¿no? Una sección tipo viga doblemente reforzada, lo cual pues no es algo que se pueda personalizar con los templates o las plantillas que ofrece SAP 2000 en sus secciones, ¿no? Difícilmente se puede hacer eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo podemos personalizarlo muchísimo. Básicamente podemos hacer lo que queramos en el Section Designer. Les voy a poner sección doblemente reforzada. Y vámonos directamente al botoncito que dice Section Design. Bien. Entonces nosotros vamos a encontrar una interfaz como esta, ¿sí? Una interfaz pues ya, interfaz nueva. Entonces vamos a empezar a explorarla un poquito.
Primera instancia, tenemos en el menú de la izquierda. Menú de la izquierda tenemos eh, pues atajos, ¿no? O iconos que nos permiten modelar algunas formas pues ya un tanto predeterminadas, ¿verdad? Si yo expando esta lista que dice formas estructurales, pues bueno, son perfiles típicamente de acero. Pues esto me dejaría modelar secciones I, canal, T en ángulo, doble ángulo, cajón, tubulares, etcétera. ¿Sí? Bueno, de hecho, algún compañero llegó a utilizar una de estas para modelar un ángulo, pero que tuviera un, un uno de estos ángulos que tuviera un ángulo de cierre no a 90 grados, sino un tanto más pequeño para una de las tareas. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, muy buena esa aplicación. Entonces, bueno, por si alguno de ustedes lo ha considerado. ¿Sí? Después, tenemos la opción también para modelar secciones rectangulares, circulares o fragmentos de una sección circular. ¿Vale? Más figuras poligonales, ¿no? Y secciones poligonales que no sean regulares. Es decir, yo con esta opción que dice Draw Polygon Shape, puedo dibujar lo que quiera, básicamente. O sea, entonces, como vamos a tratar con una viga doblemente reforzada, vamos a hacer una viga rectangular. Vamos a hacer dos ejemplos de Section Designer. Una sección después un poquito más ya no rectangular, pero la primera va a ser rectangular. Entonces voy a esta opción para dibujar elementos rectangulares y le voy a pedir que me deje dibujar un rectángulo. Bien, entonces aquí tengo que tener cuidado porque una vez que yo he seleccionado esto, en donde yo le pique clic, me va a dibujar el centroide de mi sección. Entonces, bueno, a mí me gustaría dibujarlo justamente en el origen, que es en la intersección de estas dos flechas, ¿no? Que son, digamos, los ejes locales de mi sección. Si yo doy clic, fíjense cómo se ha creado ya un recuadro que tiene justamente el centroide en la intersección de estos dos ejes. ¿Sale? Muy bien. Dicho sea de paso, eh, dicho sea de paso, hay algo muy interesante también que se puede hacer con esto y que yo descubrí hace, no sé, como un año a lo mejor. De hecho, fue gracias a uno de sus compañeros, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo trabajaba mucho con algo que eran secciones de aluminio en algún punto de mi vida, ¿no? Yo llegué a trabajar con muchas secciones de aluminio, me pedían que revisara estos elementos verticales que conforman los sistemas de fachada. Y les voy a mostrar, permítame un segundo, les voy a mostrar cómo es una sección de ese estilo de aluminio, para que vean la complejidad de... Permítame un segundito. Fíjense, un perfil de aluminio típicamente, bueno, hay muchas formas realmente, pero este se le llama perfil tipo bolsa y es uno de los más utilizados. Pero fíjense todas las irregularidades que tiene esta sección. O sea, en contraste con una sección al menos, una sección tipo viga o tipo columna,
que son, pues, ay, perdón, ya me salió inclinado esta cosa. Es una viga de columna que son que completamente rectangulares en muchas ocasiones, ¿no? O a lo mejor pues, podríamos tener una sección que nos toca analizar una sección que es tipo a lo mejor T, ¿verdad? O cosas, pero no mucho más complicado de esto. A lo mejor si estamos hablando de preesforzado, una doble T o algo así, o una I, ¿verdad? O incluso en acero, pues ¿qué tenemos? Tenemos secciones IPR, ¿no? O ángulos dobles. Pero fíjense que va de la complejidad de esto a la complejidad de esto, ¿no? Al menos geométricamente. No que el cálculo sea más difícil, sino en la geometría. Entonces, pues bueno, realmente modelar esto a mí se me hacía imposible. Entonces, yo lo que hacía es que, bueno, calculaba las propiedades de esto en AutoCAD y después modelaba un elemento barra y a través de los modificadores de propiedades, que ya vimos cómo funciona eso en SAP 2000, ¿no? Yo ajustaba las áreas para que tuviera un área que coincidiera con esta, calculaba los momentos, digo, ajustaba los momentos de inercia para que tuvieran momentos de inercia respecto a ambos ejes que coincidieran con esto, ¿no? Pero bueno, yo hacía eso. Esto lo dibujaba en AutoCAD y luego calculaba las propiedades, que en AutoCAD es muy fácil, ¿verdad? Este, pero bueno, siempre pensé, bueno, estaría muy bien, ay, me acuerdo, estaría muy bien que una sección de este tipo se pudiese llegar a modelar en SAP. Y les digo, unos compañeros, ahí estuve platicando con él y estuvimos investigando y me dijo, mire, creo que sí se puede y ya me enseñó, ¿no? Entonces resulta que, les digo, eso fue hace como un año ya, ya que ya realmente ya no trabajo tanto en esto, pero aún sí está muy interesante saberlo. Resulta que no tiene tanto que SAP nos permite ya importar en el Section Designer alguna sección que yo tenga dibujada en AutoCAD. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer mi dibujito en AutoCAD de esta sección que esto, bueno, sí es un reto, pero no para nada tan grande como quería hacerlo aquí en SAP. Pero entonces lo dibujo en AutoCAD y después me voy a File y simplemente me voy a Import Section from the XF file. Es decir, voy a guardar en AutoCAD como archivo DXF y luego simplemente lo jalo desde el Section Design, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue maravilloso. Todavía no he tenido oportunidad realmente de aplicarlo, pero pues en cuanto pueda, en cuanto tenga oportunidad nuevamente de colaborar en un proyecto de ese estilo, lo voy a usar sin duda, ¿no? Porque pues, me parece increíble, ¿no? Abre muchos nuevos panoramas para mí en lo que podemos hacer con SAP. Pero bueno, les quería compartir eso, ¿no? Que incluso si tenemos una sección muy compleja geométricamente como esa que les mostré, la pueden traer al Section Designer, ¿sí? Bien, sale, pero bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo, ¿no? Que en este caso es una viga doblemente reforzada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos de momento una sección rectangular. Permítanme, compartirles, voy a compartirles las especificaciones de la viga que queremos modelar.
Permítame un segundito. Ahí está. Entonces, estas son las especificaciones. ¿Vale? Entonces, la geometría, tenemos una sección bastante aplanada, 80 centímetros, con un ancho de 40 centímetros. Entonces, lo que podemos empezar, ¿no? Modificar la geometría de mi sección para que se ajuste a esto. Que sea una sección de 80 por 40. Bueno, 40 por 80, perdón. Entonces, me voy nuevamente al Section Designer. Bien. Entonces, pues ya está aquí creado este elemento, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para empezar a cambiar sus propiedades? Usted simplemente le da clic derecho y va a salir una tabla con una serie de atributos asociados a esta sección que usted ha creado. Entonces vemos. Primero tenemos el nombre de la sección, después el material, en donde nos deja expandir la lista para decirle, bueno, es que yo quiero un material diferente en caso de que sea este, usted no quiera este que tengamos aquí predeterminado. Yo de momento voy a dejarle ese que tenemos. Después, viene el centroide de la sección. ¿Se fijan? Viene en X y Y. Nosotros podemos especificar con coordenadas dónde queremos que se ubique el centroide de nuestra sección. En este caso no le veo sentido moverlo fuera del origen, entonces vamos a dejarlo ahí, ¿no? El punto 0,0. Y después vienen height y width. Ancho, bueno, altura y ancho. Ahí es donde podemos nosotros directamente modificar las propiedades de la geometría de mi sección. Entonces, en altura de nuestro PowerPoint que acabamos de ver, para este ejemplo, vamos a tener una sección con una altura de 80 centímetros, ¿no? Entonces, cambiamos aquí a 0,8. Y en el ancho, vamos a cambiar a 0,4. Para cambiar, simplemente nos colocamos sobre la celda y sobreescribimos. ¿Se fijan? Ahí está. Vamos a darle OK y listo. ¿Fijan? Ya al menos tiene las propiedades de geometría. Bueno, vamos a dar nuevamente clic derecho sobre nuestro elemento. Y nosotros vamos a bajar hasta la parte en donde dice reinforcing. Observamos que dice no, pero nosotros sí queremos refuerzo y esta es parte de, de lo que nosotros vamos a poder hacer aquí que no se podía hacer en SAP, porque tal cual la tenemos ahorita, la podíamos utilizar, hacer con las plantillas predeterminadas que nos ofrecía SAP, ¿no? O sea, esta sección de ahorita no tiene nada nuevo o nada que no pudiésemos hacer con lo que habíamos aprendido antes. Entonces, lo que vamos a poder hacer es personalizar mucho el refuerzo. Entonces, tenemos que habilitar la tabla o el atributo de refuerzo. Entonces, en reinforcing, voy a colocarme en la celda que dice no, voy a expandir y voy a cambiar así. ¿Vale? Y fíjense cómo se habilita un nuevo atributo, que es el material de refuerzo. Entonces, si usted ha definido un material de rebar, pues aquí puede cambiarlo si así gusta. Ok. Aquí dice modelo de confinamiento concreto. Eso que vamos a utilizar el modelo de Mander típicamente aquí. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? Así que simplemente después de cambiar las dimensiones, nos vamos a habilitar el refuerzo. Y damos OK. Y fíjense lo que sucede. Se ha colocado un refuerzo en todo el perímetro de mi viga. Voy a hacer esto un poquito más grande para que, pues para visualizarlo un poquito mejor. Y se fijan, tenemos aquí en el menú superior
unas opciones, que son de visualización, que son unas lupas, muy similar a lo que tenemos en la interfaz principal de SAP 2000. ¿No? Entonces voy a utilizar aquí esta lupa para crear un área. ¿No? Bueno, voy a utilizar esta para poner la vista completa. Si es que lo que yo quería hacer era crear un área. Vamos a hacer eso, no me voy a rendir. A ver, yo lo tenía así, ¿verdad? Más o menos. Entonces voy a crear un área. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vale, entonces vemos que tenemos un refuerzo perimetral en mi sección. Vamos a ver. Pero yo no quiero un refuerzo perimetral. Yo lo que voy a querer, de acuerdo a el ejemplo que voy a tener en SAP 2000, digo en SAP 2000 en PowerPoint, es un lecho o una cama de refuerzo en la parte superior, constituido por tres varillas de número 8, es decir, tres varillas de pulgada, y dos lechos o dos camas de refuerzo en la parte inferior, constituidos por primero tres varillas de pulgada y después otro de dos varillas de pulgada, ¿no? Eh, bueno, no nos metamos mucho en de que, bueno, realmente el ancho es bastante grande, a lo mejor nos alcanzaría para poner todo el refuerzo inferior en un solo lecho, pero esto va a ser para que podamos aprender a utilizar, a personalizar la sección con distintos lechos, ¿no? Va a ser, esto es ilustrativo, ¿no? Entonces, nosotros nada más queremos un lecho arriba y dos lechos abajo. No queremos todo este refuerzo perimetral que tenemos. Bien. En el Section Designer, para yo empezar a modificar mi refuerzo, lo primero que tengo que hacer es saber que tengo que SAP me separa el refuerzo en dos grupos. Un grupo formado por las varillas de borde, si les llama, que son las varillas que están, por ejemplo, en esta cara. Las varillas de borde serían estas dos. En esta cara, las varillas de borde serían estas cinco. En esta cara serían estas dos. Y en esta cara serían estas cinco. Es decir, todas las varillas que están a lo largo de una cara, menos las de las esquinas. ¿Sí? Las serían las de borde. Entonces, es un grupo. Y el otro grupo, bueno, pues, como podrían deducir, es claramente las varillas de esquina. ¿Vale? Ok. Entonces, si nosotros damos clic derecho sobre alguna varilla de borde, por ejemplo, voy a dar clic derecho sobre esta. Fíjense, sale esta tabla de atributos en donde podemos nosotros visualizar algunas cosas. Primero que nada, me dice, mira, el diámetro de la varilla, aquí son varillas de número 5, ¿sí? El área de la varilla, un espaciamiento y el recubrimiento, ¿no? Si nosotros quisiéramos cambiar el recubrimiento de todas mis varillas, debe ser forzosamente a través de las varillas de borde. ¿Sí? No nos deja SAP cambiar el recubrimiento a través de las varillas de esquina. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, si yo, a lo mejor un primer enfoque, nosotros podemos decir, bueno, voy a borrar todas las varillas de borde. Bueno, sí puede hacer eso. Pero antes de hacer eso, yo le recomiendo, primero defina bien su recubrimiento a través de las varillas de borde y después ya las borra. Entonces, vamos a poner nosotros nuestro recubrimiento de 0,04 metros o 4 centímetros. Ok. Para asegurarme de que ese recubrimiento sea, eh, digamos, simétrico, que aplique para todas las caras, voy a ponerle aquí, o voy a habilitar esta casilla que dice aplicar a todos los bordes. ¿Sí? Doy OK.
Ahí está. Fíjense cómo ha cambiado todo. Es verdad, yo dije, lo mencioné, SAP separa en grupos. Sin embargo, para esta particularidad del recubrimiento, sí trabaja todo en conjunto. Si yo, a través de la varilla de borde, cambio el recubrimiento, pues se cambia el recubrimiento de todo. Ahí no separa entre esquina y borde. Ok. Entonces, para cambiar el recubrimiento es a través de la varilla de borde. ¿Sale? Ya lo cambié. Ya le puse el recubrimiento especificado. ¿Sí? Nuevamente voy a dar clic derecho sobre alguna de mis varillas de borde. Ahí está. Ahora sí, de estas varillas, pues a mí lo más sencillo, una vez que ya cheque el recubrimiento, sería decir, bueno, pues yo quiero borrar todas las varillas de borde, porque así, al menos de esta cara, porque así nada más tendría mi lecho superior y pues tendría un lecho inferior. ¿Sí? Desafortunadamente, no es que yo pueda, eh, para este grupo predeterminado que me ofrece SAP, pues no es que yo pueda borrar eh, una varilla, ¿no? Tendría que borrar todas las varillas de borde que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo las borro? Pues bueno, no es simplemente darle suprimir o algo así, sino que el enfoque para borrarlo es darle un diámetro de varilla nulo. Entonces aquí en donde dice bar size, voy a expandir la lista y voy a bajar hasta encontrar la opción que dice none. Yo puedo darle OK. Y fíjense cómo se han borrado todas mis varillas de borde en la parte de la derecha. Bien. ¿Qué hay si yo hubiera querido borrar de una vez todas las varillas de borde? Porque yo creo que ese es el enfoque correcto, ¿no? Primero borrar todas las de borde, dejamos las de esquina y después ya empezamos a crear nuevas varillas, ¿no? Pues bueno, voy a darle clic derecho a alguna varilla de borde. Nuevamente en bar size, expando la lista, busco la opción none. Y si yo quiero, les digo, borrar todas las de borde, simplemente le pongo aplicar a todos los bordes. Ok, listo. Han quedado borradas todas. Entonces, a partir de esta configuración, para mí va a ser más fácil crear justamente un lecho aquí y dos lechos abajo. Bueno, entonces podemos empezar a modificar este refuerzo para que se ajuste un poquito más al refuerzo que yo deseo. Nosotros queremos varillas el número 8. Entonces, voy a dar clic derecho sobre alguna varilla de esquina. Se fijan, aquí ya no tenemos los atributos este, del recubrimiento, ¿no? Fíjense cómo aquí ya no dice edges, sino que dice corners. Entonces, este ya es otro grupo de refuerzo. Entonces, o sea, separa así, edges y corners. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué dijimos que queríamos nosotros en, en estas varillas, ¿no? Varillas del número 8. Entonces, puedo simplemente buscar, ahí está, número 8, aplicar a todas las esquinas. ¿Por qué? Porque sí puedo modificar de manera individual alguna de estas varillas, ¿no? Pero pues yo quiero que todas sean del número 8. Entonces voy a darle OK. Ahí está. Ya tengo mis varillas. Bien. Y para ponerle yo el... eh, bueno, dijimos arriba que teníamos un lecho formado por tres varillas del número 8. Para poder ponerle yo ese elemento faltante en mi refuerzo superior, pues, ¿cómo le podría hacer? Pues bueno, en mi menú de la izquierda, justo debajo de la opción para modelar área poligonal, que es esta, justo debajo, yo voy a tener una opción para dibujar refuerzo. Les doy clic
Entonces, aquí hay varias opciones para modelar refuerzo. Nosotros vamos a utilizar en este primer ejemplo sencillito esta opción para modelar barras individuales, pero nosotros podríamos modelar también barras que sigan una trayectoria de una línea o varillas que sigan una trayectoria perimetral dentro de un recuadro o perimetral dentro de un círculo. ¿Sí? Bueno, el más sencillito y el que vamos a utilizar aquí va a ser dibujar una varilla individual. Entonces, damos clic aquí. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ha cambiado mi cursor, ¿no? Yo puedo colocar mi refuerzo en donde yo quiera. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerlo por acá. Vamos a pensar que me equivoqué y puse por acá mi varilla de refuerzo, ¿no? Bueno, la realidad es que no sería muy diferente haberlo colocado aquí, porque de todas maneras, yo voy a tener que especificar de manera manual las coordenadas de esta varilla para que quede alineada con estas otras varillas, ¿no? Que quede alineada tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Sale? Nosotros podemos borrar cualquiera de estas varillas. Acabamos de dibujar. Perdón. ¿Sí? Si simplemente las seleccionamos y le damos suprimir. ¿Sale? Entonces yo voy a eliminar la que estaba más cerquita. Voy a quedarme con esta que está más equivocada para que veamos cómo podríamos nosotros eh, colocar esta por acá. Bueno, doy clic derecho sobre mi varilla. ¿Sí? Primera instancia, material. Sería muy raro, al menos en este caso, quisiésemos darle un material diferente al refuerzo, ¿no? De dos varillas que están dentro de una misma sección. Sin embargo, esto da pie a nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera construir una sección compuesta, lo puede hacer. Lo puede hacer desde Section Designer, ¿no? Aquí nos da la opción de colocarle diferentes materiales a elementos en una sección, ¿sí? Este, pero bueno, es en caso de que les interese, ¿no? Podemos darle diferentes materiales a una sección, entonces se puede crear una sección compuesta, ¿sí? Pero en este caso, pues no le vería mucho sentido darle un material diferente al refuerzo. Después, ¿qué viene? Las coordenadas. Coordenadas de mi varilla y diámetro de mi varilla. Vamos a empezar cambiando el diámetro, porque eso lo sabemos. Va a ser varilla el número 8. Ok, ahí está. Vamos en tamaño, ya está bien, ¿no? Es el mismo tamaño que las otras varillas que tenemos en ese lecho. Voy a dar clic derecho nuevamente. Y vamos ahora a ver las coordenadas. ¿Vale? Vamos a ver. En X, en X, ¿en qué dimensión debería de estar? Pues bueno, si yo quiero que este refuerzo, esta varilla de refuerzo, esté justamente entre estas dos varillas, bueno, debido a que esta es una sección simétrica que tiene el origen en 0,0, pues esta varilla va a pasar por X, 0, ¿no? En X de 0. Entonces, aquí voy a darle 0, ¿ok? Y fíjense cómo ya se ha alineado perfectamente, al menos en X, ¿sí? Falta alinearla en Y. Entonces, voy a dar nuevamente clic derecho. Bien. Ahorita la tenemos en una instancia en Y de 0.2488. Quiere decir que desde el centro de mi sección, perdón, hasta el centro de mi varilla, tengo 24 centímetros. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si la pusiésemos en 40. ¿Se fijan? La he puesto en 40 y ¿qué pasa? Como mi sección mide en total 80 centímetros, bueno, desde este centro hasta el borde son 40 centímetros, así que mi varilla
ha quedado con su centro justamente en el borde en donde termina mi sección. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos deducir, bueno, la distancia que me está marcando sí es al centro de la varilla. ¿Sí? No, también lo podíamos deducir de lo de X, ¿no? Bien. Sale. Entonces, al centro de la varilla. Yo a esto le quiero quitar ¿qué? Pues el recubrimiento, ¿no? Que el recubrimiento habíamos dicho que era 4 centímetros. Entonces, esto debe ser al menos 0,36, ¿verdad? Bien, ya le quité el recubrimiento, pero me falta quitarle la mitad del diámetro de la varilla también. Si es una varilla de 1 pulgada, se trata de una varilla con un diámetro de 2,54 centímetros, ¿no? Entonces, habría que quitarle la mitad de eso, o sea, 1,27 centímetros más. Entonces, 36 menos 1,27, me quedaría en 0,3473 centímetros al centroide. Y listo. Ya queda perfectamente alineada con el resto de mis varillas del refuerzo superior. ¿Sale? Bien. Y podemos hacer exactamente lo mismo para las varillas que vamos a colocar en la parte inferior de mi viga. Simplemente voy a colocar una varilla por aquí, una por acá y una por acá. ¿Bien? Les doy el diámetro primero. Voy a darle el diámetro número 8. Que bueno, no necesariamente tiene que ser completamente simétrico, ¿no? De hecho, también esta es una de las ventajas que podríamos tener aquí. ¿Qué tal si para optimizar aquí en el acero de abajo, alguien dijo, bueno, ¿sabes qué? Mi lecho inferior va a ser varillas del número 8 y mi lecho superior varillas del número 6, ¿no? Pues podríamos jugar con eso. Nuevamente, algo que no se puede hacer en los templates predeterminados de SAP, ¿no? Sí. ¿Y por qué querríamos tomar, cuando se trata de una viga, por qué querríamos tomar en cuenta el refuerzo superior? Bueno, la realidad es que el refuerzo superior, en términos de aportación a la resistencia a flexión, pues no es mucho, ¿no? No tiene un aporte significativo. Lo que ayudan las varillas que trabajan en compresión. Sin embargo, el colocarle estas varillas sí nos ayuda a mejorar la ductilidad de la sección, la hace más dúctil. Aumenta las deformaciones unitarias del acero que está abajo. Entonces, el tomar en cuenta este refuerzo nos puede ayudar a que nuestra viga sea una viga menos frágil, o sea más dúctil. ¿Sí? Pase de una zona controlada por compresión, a lo mejor, a una zona controlada por tensión, lo cual es, pues bueno, deseable para nosotros siempre. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en términos de capacidad, flexión, pues a lo mejor no nos ayuda mucho esto, sí que nos ayuda a mejorar el comportamiento dúctil de la viga. ¿No? Nada más quería mencionar eso, y como un pequeño paréntesis. Bueno, entonces voy a darle ahora las coordenadas a estos elementos de refuerzo que acabo de dibujar, ¿no? Sí. Entonces, esta del centro va a tener las mismas coordenadas que la de arriba, en X, y en Y va a tener también, perdón, va a tener también la misma, sí, sí, va a tener también la misma, pero negativa, ¿no? Que eran 0,3473. Y listo.
Ya queda perfectamente alineada. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros de separar esto? ¿No? Pues también tenemos que irnos ver los reglamentos, perdón, los reglamentos locales, pero la separación que se nos recomienda, tanto entre varillas que tengamos dentro de un lecho o varillas que tengamos en lechos, entre lechos superiores, está relacionado con el diámetro de las varillas que estamos utilizando, ¿no? En donde no podemos dejar separaciones menores a el diámetro de la varilla que utilicemos. Bueno, o una fracción o un múltiplo de ese, de ese diámetro de la varilla. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. En este caso podemos dejarle unos 4 centímetros de separación a nuestras varillas. Vamos a ver. Voy a darle aquí clic derecho. Bien, vamos a ver. Ok. Entonces, en X. En X, ¿qué tendríamos? A partir del centro hacia la izquierda, si nosotros colocamos menos 0,2, vamos a tener el centro de nuestra varilla en el borde de la izquierda de mi sección. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí podemos ir diciendo, bueno, yo le tengo que poner aquí, primero que nada, su recubrimiento, ¿no? Entonces, esto, si yo considero los 4 centímetros de recubrimiento, va a estar por acá. Y aparte le tengo que quitar la mitad del diámetro de la varilla. ¿No? Entonces, a estos 0,16 le tengo que restar todavía 1,27. Entonces me quedaría en 0,1473 en X. Ahí está. Perfectamente alineado con el resto de las varillas. ¿Sí? Vamos a ver. Y en Y, pues bueno, ahí tendríamos mucha más flexibilidad, ¿no? Ahí nosotros podríamos hacer, ¿no?, justamente la propuesta. Entonces puedo decir, por ejemplo, 0,27. Ahí está. Y finalmente, vamos a darle las mismas coordenadas a esta otra varilla. Aquí es 0,27 negativo en y 0,1473 positivo en X. ¿Por qué? Porque el origen está justamente al centro, ¿no? Entonces, todo lo que esté de este punto a la izquierda tiene una coordenada en X negativa y todo lo que esté de este punto a la derecha tiene una coordenada en X positiva. Listo. Y ya queda perfectamente alineado todo mi refuerzo. ¿Vale? Y pues bueno, mucho más personalizado. Y nosotros podríamos, como les decía, podríamos seguir jugando con esto, ¿no? Nosotros podemos cambiar diámetros de varillas a nuestra conveniencia o ubicación, ponerle más o menos lechos. Bueno, realmente no hay una limitante dentro de esto, ¿no? Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, personalizarlo a un nivel muy, muy grande. ¿Sí? Una vez que ya tengamos nuestra sección bien creada, simplemente le damos en Done. Me salió porque nada más estaba compartiendo esa pestañita, perdón. Ahí está. Damos en Done y nos va a regresar a la ventana principal del Section Designer, en donde ya aquí ha quedado guardada la sección que yo creé. ¿Sí? Yo le puedo dar OK y se fijan, ya está mi sección creada aquí, ¿no? Guardada dentro de mi lista de secciones. ¿Y OK? Y yo puedo asignarle, pues, a mis vigas esa sección. Assign, frame, frame sections. Y les doy mi sección doblemente reforzada. ¿Sale? Bueno, bueno, ese va a ser nuestro primer ejemplo del section design. ¿Hay alguna duda, algún comentario sobre cómo utilizarlo? ¿Sobre alguna de las limitantes o algo?
¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pues bueno, hasta aquí le dejamos la clase de hoy. La última clase vamos a ver otro ejemplo con Section Designer y vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo algo también muy interesante, a mi parecer, que se llama construcción por etapas, ¿no? En donde vamos a poder tomar en cuenta efectos a largo plazo. Vamos a ver cuándo se toman en cuenta, cuándo no, y bueno, cuáles serían las diferencias, ¿no? Ok. Me hacen una pregunta. Me hacen una pregunta. Mm, Me preguntan si la presentación de las tareas solamente se enviará el archivo en SAP o también un PDF con pantallazos. Eso depende de ustedes, como usted quiera hacerlo. Yo no le pongo ni más ni menos calificación, dependiendo de si usted me pone una, una presentación así o me hace un descrito del texto, ¿no? Eso le sirve a usted. Yo lo que reviso generalmente es el modelo y si tengo dudas, sí me puedo ayudar a veces con la descripción del texto, pero típicamente es suficiente con el modelo. Usted me mande su archivo SDB con algunos, sí, principalmente es el SDB, el que termina en punto SDB. Con que me mande ese es generalmente suficiente para que yo le revise y le califique su tarea, ¿no? Y en cuanto a la fecha de entrega, sí, de hecho lo comentamos en el grupo, ¿no? Que se les va a dar hasta el domingo hasta el domingo 22 a finalizar el día. Creo que estaba para esta semana, ¿no? A lo mejor incluso para hoy era la fecha de límite de entrega. Entonces se les va hasta el domingo 22 para que terminen todos sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna otra duda o comentario, no, por nada. No, no. Bueno, pues si no hay nada más, les agradezco mucho a todos por venir. Que tengan sí, una excelente semana y nos vemos el viernes para nuestra última sesión, compañeros. ¿Sale? Hasta luego. Igualmente, gracias a usted.